Hola, ¿cómo están? Hace unos días, terminé de leer La Odisea de Homero y empecé a leer, como leemos un cambio, estamos leyendo este libro de Neil deGrasse Tyson que se llama Astrofísica para gente, más que en apuros, es a prisa, gente que no tiene tiempo para detenerse a leer. Es un bonito libro de divulgación científica que repasa los temas más importantes de la física y la astrofísica actual. Y les quería comentar, tenía una reflexión al respecto, porque en el capítulo 2 que se dice, que se llama On Earth as It is in Heaven, ¿no? On Earth in Heaven, así en la tierra como en el cielo, la idea central es que Isaac Newton propuso y luego demostró matemáticamente que las reglas o las leyes de la física son las mismas en todo el cosmos. Es decir, que las leyes que explican que un balón de fútbol haga una parábola o que el balón de americano tenga que dar vueltas para llegar, en fin, lo que explica el movimiento en nuestra Tierra son las mismas leyes que explican el movimiento de los astros. Es decir, hay una universalidad en en las leyes de la naturaleza, en las leyes físicas. Esto nos puede parecer a nosotros obvio, pero no lo es. Nuestro viejo amigo Aristóteles, que aquí lo tenemos, el buen Aristóteles, él creía, vamos a dejarlo aquí, él creía que la física o la naturaleza que estaba en el mundo sublunar, es decir, de la luna para abajo, sin nuestro, era radicalmente diferente a lo que pasaba de la luna para arriba, el mundo supralunar. Esto lo creía él porque los griegos se daban cuenta de algo, y es que en el mundo nuestro, en la Tierra, las cosas se corrompen, las cosas cambian, mutan, ¿no? Pues me parece normal, una planta, una comida que no se atiende, pues se echa a perder. Sin embargo, pareciera así a simple vista que la corrupción no pasa en el cielo. Es decir, las estrellas siempre son iguales y siempre tienen los mismos movimientos. En muchos casos, a primera vista, parecen circulares. Por eso para los griegos clásicos era normal o era obvio suponer que las leyes que explicaban el mundo nuestro eran diferentes al mundo que explicaba o las leyes que explicaba el mundo supralunar. Adiós Aristóteles, esta explicación la tira Newton, quien nos muestra que el movimiento de las estrellas, el movimiento de los planetas, se explica por las mismas reglas y relaciones matemáticas y constantes físicas que explican el movimiento en nuestra Tierra. A partir de ahí, la física fue demostrando que esto ocurre no solo en el espacio, sino en el tiempo. Es decir, que las reglas físicas se vuelven constantes. Incluso lo que Einstein en algún momento con la relatividad general muestra que a grandes masas que Newton no conocía, claro que hay que ajustarle, pero que es una continuidad con las reglas de Newton en eso, ¿no? Otras cosas sí rompe con Newton. Pero bueno, entonces Newton nos pone en un universo donde las reglas de la física son universales, en el tiempo y en el espacio. Solo como comentario, si Stephen Hawking tiene razón en uno de sus últimos trabajos, cuando habla del universo circular, ¿no? Aplicando números imaginarios explica un poco que la historia del cosmos es como una esfera, ¿no? Sus chipotes. Si esa teoría tiene razón, entonces podemos decir que las reglas de la física aplican incluso en aquellos momentos que otros llaman singularidades, ¿no? Una singularidad se conoce como un momento en donde, ya sea por temas de densidad, de calor, de acumulación de energía, entre ellos el Big Bang, por ejemplo, las reglas de la física no aplican. Sí, lo que decía Stephen Hawking tiene razón, incluso ahí las reglas de la física como las conocemos aplican, por lo tanto no hay etapas de singularidad. Bueno, este tipo de cosas me llevaron a dos reflexiones. Uno, que no tengo cómo responderla, porque es de carácter biológico. Es decir, si las reglas de la física son las mismas, ¿serán las mismas las reglas de la biología? Es decir, las reglas químicas y bioquímicas que rigen el comportamiento y la naturaleza de los seres vivos en nuestro planeta, que es la única muestra que tenemos de vida en el universo por ahora,
¿serán las mismas en otros planetas? Porque si eso se da, entonces podríamos esperar seres vivos similares, ¿no? Parecidos, familiares a los que tenemos en la Tierra. Pero lo que me interesa mucho más por mi formación profesional, que es, ¿y las reglas de la lógica? ¿Y las reglas del razonamiento? Es decir, regresemos a Aristóteles. El silogismo aristotélico, definido como Barbara, o nombrado como por Barbara por el gran Pedro Hispano, ¿no? El famoso todo hombre es mortal, todo filósofo es hombre, por lo tanto todo filósofo es mortal, ¿aplicará en otras regiones del universo? ¿Aplicará también en otros lugares del cosmos? ¿O el modus ponens, que se basa en una relación de condicionalidad, ¿no? Si P, entonces Q, ocurre P, por lo tanto ocurrirá Q. O su hermano el modus tollens, P, entonces Q, no Q, entonces no P. Estas reglas de la lógica, del razonamiento y todas las demás son universales, caben en todos los lugares del cosmos y del universo. Eso me parece una pregunta muy interesante. Evidentemente la respuesta necesitará una serie de análisis más profundos, pero creo que parte de la respuesta puede venir por estos cuates, los estoicos, aquí con nuestro amigo Zenón, el fundador. Y una sorpresa. Y más que Zenón, el tercer gran estoico, ¿no? El buen Crisipo, tenía una teoría. A ver, entonces, ¿por qué los estoicos pueden tener razón? Porque en la filosofía estoica hay como tres grandes ramas de la filosofía, del conocimiento humano para ese momento, que era la física, la lógica y la ética. Y un poco la idea detrás es que había una continuidad entre ellas. Si usted quiere ser una buena persona, tenía que conocer la naturaleza y conocer cómo se razona, ¿no? Un poco iba por ahí. Esto podría ser una primera explicación. Pareciera que la lógica y la física, en este caso la astrofísica, deberían de estar conectadas. Esto los estoicos lo entendían muy bien, o lo suponían muy bien, con la suposición de logos, ¿no? El logos, esta gran orden cósmico que se da en la naturaleza y que uno, como ser humano, tiene que alinear su vida a este logos. Ahora, hablando de Crisipo, me parece muy interesante porque el condicional que hablábamos poco en el silogismo, pero sobre todo en el modus tollens y modus ponens, ese condicional fue estudiado por Crisipo, quien hace como una relación, no es una relación, pero hay como una concordancia entre los tipos de condicionales o los estudios del condicional que él pone y los tipos de causalidad que existen en la naturaleza. Para Crisipo existían dos tipos de causalidades. Luego en latín se llamarán necessitas y necessitudo. Y estos dos tipos de causalidades luego se van a reflejar en los tipos de condicionales. Hay que entender que en lógica, si bien las relaciones causales son entendidas como condicionales, no todo condicional es una relación causal. Pero más allá de eso, sí los estoicos tienen razón, y me parece que la tienen. Y hay una continuidad entre la naturaleza, es decir, física, el cosmos, y nuestro razonamiento, la cual, paréntesis, me parece que también es una reflexión que podría ir muy de la mano del pragmatismo y de la teoría evolutiva, ¿no? ¿Por qué razonamos así? Porque nos es útil para existir en el mundo, para sobrevivir en el mundo. Entonces, sí, el estoicismo, slash pragmatismo, slash teoría evolutiva tienen razón, podríamos suponer que así como las leyes de la física son universales y aplican en cualquier lugar y en cualquier momento del cosmos, también lo serán las reglas del razonamiento, volviendo o descubriendo o mostrando que la lógica es mucho más interesante de lo que podríamos suponer y también un elemento para en algún momento iniciar un diálogo con seres inteligentes de otras regiones de nuestro cosmos. Les mando un aviso en esta plática que pasó de filosofía a hablar o suponer la existencia de extraterrestres.